Del Plata. SOS Factor Humano, hasta las 15 por Del Plata. Este es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden encontrarnos en www.activas.org. Recuerden que Activas es con 2 B cortas. También pueden contactarnos en info@activas.org y seguirnos en Facebook y Twitter con @emasiboti. Bueno, empezamos el programa SOS Factor Humano en un horario especial por el fútbol. Adelantamos entonces media hora nuestra emisión. Quiero hacer un recordatorio hoy, me lo van a permitir seguramente. Mi corazón está con la familia de Mía Leonela, con Leonel, Mariela, su papá y su mamá, con sus tíos, Gustavo y Irma, con sus primos. Con todos ellos está mi corazón, todo mi afecto. Los abrazo. Bueno, hoy es el Día del Periodista. No nos olvidamos que el oficio nace con sabor combativo. Lo recordamos, ¿verdad? En los comienzos de la Revolución de Mayo. Nace con la Gaceta el 7 de junio del año 1810. Pero también nace con vocación de servicio público. Eso es lo que pretendemos hacer hoy acá. Y en nuestro SOS Factor Humano vamos a volver una vez más sobre un tema central para cualquier política de Estado, para cualquier política pública de seguridad vial. ¿Y qué es el valor testimonial y proyectivo que tienen las cifras bien fundadas? Por eso ahora vamos a conversar con nuestro primer entrevistado. En SOS Factor Humano hablan los protagonistas. Bueno, ya nos ha visitado, me refiero al licenciado Rojas Díaz. La verdad que es un gusto que hoy esté nuevamente acá. Pablo es director de estadísticas del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y les puedo asegurar que es una persona rigurosa, seria con las cifras, pero muy amena a la hora de tener que explicar su sentido, la condición, el método que significa relevar, ¿verdad?, los datos estadísticos en todo el país. Recordemos una vez más que nuestra Argentina
Institucionalmente es una nación federal, una república federal, por lo tanto el relevamiento de datos estadísticos no depende solo del Estado nacional o de su gobierno nacional. Y sobre eso justamente vamos a hablar entonces con el licenciado Rojas Díaz. Aquí a mi derecha, ¿cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a vos obviamente y a todos los oyentes, también a Marta. Pablo, tenemos cifras estadísticas que cada 2 por 3 son mal zamarreadas, te diría, por malos análisis periodísticos que no terminan de entender el rigor y el método con el que en el observatorio vial ustedes hacen la recolección de los datos para después elaborar la estadística aproximada final, ¿verdad? Sí, en realidad, como siempre, una de las cosas que siempre se reclama a la ciudadanía, y siendo el Día Periodista, a quien aprovechamos a saludar en esta oportunidad, vos decías claramente esto de ser a veces vapuleado, y está bueno que se planteen desafíos a toda información, digamos, ¿no? Esta idea de dudar de toda aquella información que de alguna manera es accedida por cualquiera de nosotros. Lo interesante sería que cada vez que se accede a una información y se la cuestiona, se lo haga también con un sentido crítico, utilizando el concepto completo de lo que significa criticar algo, que es verlo de tal manera para transformarlo en algo mejor, digamos, desde el punto de vista conceptual, es verle aquellas cosas que son flacas, por así decirlo, vacías, y poder aportarle algo. Realmente muchas veces es superficial, lo cual, digamos, no significa, siempre lo digo, me lo enseñó un profesor hace mucho tiempo, uno de esos profesores viejitos que uno tiene básicamente al principio de cualquier carrera universitaria, que deja más enseñanzas de vida y que instrumental de las cosas. Y siempre él tomó un ejemplo un poco risueño, decía, la estadística es como una bikini, decía, y a nosotros nos causaba mucha gracia, porque para muchos puede mostrar demasiado y para otros oculta mucho. ¿Sí? Y claro, en realidad casi toda la información puede ser vista de muchas maneras. ¿Sí? Seguro. El tema de la estadística, en principio, uno tiene que definir para qué sirve y en base a eso trabajarla. Pero además, una vez que se muestra, ¿sí? Obviamente puede criticarse, pero seguramente hay muchas preguntas para la crítica que se pueden hacer. Y para eso, digamos, en el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los funcionarios somos eso, somos funcionarios, estamos al servicio del público, respondemos todo el tiempo preguntas que tienen que ver con dudas respecto a lo que se publica. Y obviamente siempre sostengo que la información es sostenida en base a cuestionamientos de afuera, cada vez se vuelve más seria, porque uno está obligado a ¿qué pasa si me preguntan esto? ¿Sí? ¿Qué pasa que me preguntan esto otro? Y la verdad que la recolección de datos en Argentina ha mejorado mucho desde el año 2010, porque hemos tomado una metodología que es auditada por gente extranjera, que no es que sea mejor que nosotros, solamente que lleva unos 50 años más de experiencia, y eso implica muchísimo. Por supuesto, tienen una rigurosidad muy, muy fuerte, tal es así que en algunas cuestiones nosotros hemos tenido que solventar por particularidades culturales, ¿sí? Y me refiero a que, por ejemplo, el tratamiento que se le da a los certificados de defunción o a las causas judiciales es diferente, en nuestro caso, que al que hacen, por ejemplo, los suecos. Por ejemplo, está el caso de los certificados de salud, creo que lo comenté en el programa que me invitaste anteriormente. Digo, a nadie se le ocurre en Suecia, menos a un médico, otorgar un certificado por gripe para que una persona falte al trabajo. Bueno, aquí, digamos, no deja de estar como algo permitido desde lo informal, exacto, pero expone el título profesional cada vez. Exactamente, ¿no? Bueno, ese tipo de particularidades atenta con la rigurosidad de algunas metodologías. En este caso, muy en particular, ¿sí? Porque la intervención de los médicos y de la justicia es clave para la definición, por ejemplo, del tipo de lesiones y de responsabilidades. En Argentina nosotros esos mecanismos aún son débiles, es decir, no se hace estadística de responsabilidad vial, entre otras cosas porque en principio el seguimiento, vos lo conocés bien, el seguimiento de todo lo que tiene que ver con causas judiciales de seguridad vial, ¿sí? Tienen plazos enormes. Muy difícil, muy torturante para los familiares de las víctimas. Más allá de algunas cuestiones conceptuales, yo te lo dije muchas veces en privado y lo digo siempre en público, para mí una persona que sube a un vehículo habiendo tomado alcohol, ¿sí? Es un asesino potencial. Y si mata a una persona es un asesino concreto. Sí. Claro, penalmente dicen no, en realidad
la persona no tenía la intención de matar, Sí. ¿no? Bueno, si Nosotros se sube, creemos que ese es un error conceptual de la exactamente. justicia Si se sube, hasta ahora, claro, ¿verdad? si se sube a un Pero auto bueno. sabiendo lo que puede pasar, aunque no tenga la intención, tiene una participación absolutamente necesaria en la cuestión. Exactamente. Pero yendo a la cuestión metodológica, nosotros tenemos una metodología, como te decía, así que es la misma que utilizan los países europeos. Está monitoreada además Monitoreada, por estos grupos, sí. ¿verdad? De... Digamos, una auditoría sorpresa, sí, que Ajá. a mí me dan una alegría enorme, imagínate, sí, Me cuando viene, imagino cuando caen. generan ¿Es sorpresa de verdad, Pablo? Sí, Es es decir, sorpresa de verdad. Sí, o sea, es sorpresa de verdad. Es decir, por ejemplo, Guau. te llaman 24 horas antes que está llegando un delegado del IRTA, ¿no? Claro. Porque hay que ir a buscarlo al aeropuerto y demás. Entonces, eso genera complicaciones. Pero ojo, también hay que decirlo, yo siempre destaco esto de las auditorías externas, pero el trabajo que hace la Auditoría General de la Nación o la SIGEN, la sindicatura, con nosotros verdaderamente es muy interesante, ¿eh? Claro, O sea, claro. hay una auditoría claro. muy fuerte, por ejemplo, a veces dicen, nos preocupa la relación que tiene de habitantes y siniestros tal municipio, ¿sí? Y que es muy bueno también que se haga desde adentro y eso se está haciendo, ¿eh? Estamos Está teniendo empezando, auditoría. esto Y es eso muy es importante. muy interesante, muy, Sí, muy sí, importante, sí, muy sí. importante. Sí, sí, me imagino que sí. Y bueno, y estamos ahora con los fríos números. Sí. Detrás de esos fríos números, nosotros siempre decimos, hay vidas humanas perdidas o gravemente lesionadas, discapacitadas. Los fríos números que tienen hoy en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los que ustedes pueden justamente rendir, Sí, sí, con los que sí, pueden sí. rendir el examen, digamos, Sí, sí, tal que cual. les hace la IRTAD, Ujú. ¿viene una vez por año, 2 veces por año? ¿Cuándo es En realidad lo hacen 2 veces por año. Ajá. Sí, no lo han hecho hasta ahora en este año, pero seguramente lo vamos a tener, calculo que en algún momento, 2 veces antes de fin de año. O sea, Está seguro. bien. Bueno, ¿cuáles son esos números hoy, Pablo? Mira, nosotros estamos trabajando estamos cerrando y publicando próximamente los números del 2014. Mucha gente se pregunta cómo estamos en el 2015, se publican en el 2014. Bueno, eso tiene que ver con lo que tiene que ver con el proceso de consolidación de datos y demás. Estamos teniendo respecto de el año pasado una baja, digamos, los números de seguridad vial, vos decías, son fríos. Y después, si querés, te cuento que para nosotros nunca, y no te lo digo como funcionario, yo creo que te lo conté, cada vez que llega un evento o tengo el formulario estadístico completo, lo que implica para nosotros que trabajamos. A nosotros le conocemos el nombre, el apellido, la edad, la profesión, cómo fue, las lesiones que Claro, tuvo. porque Terrible. hay que decirle a nuestros oyentes que a ustedes los números les llegan encarnados en pequeñas historias de vida, Claro, porque hay un formulario, que es el Exactamente. formulario naranja, ¿verdad? En el que se cargan los datos de la persona, tanto muerta como Sí, de los lesionada lesionados grave. Ujú. graves, y es tremendo porque el funcionario que lo hace en la que lo hace en el municipio, que lo hace en la provincia y que se los tiende a ustedes en Nación, en realidad es como es una lista de pequeñas historias de vida donde hay nombre, sí. apellido, dirección, edades, Sí, lazos familiares. exacto, y la sí. situación concreta de lo Sí, que pasó. Es terrible, qué sé yo. Podría enumerar un montón de cosas en ese sentido, pero con el tiempo uno no se enfría porque pasa, pero digo, a mí particularmente me afecta mucho cuando hay niños, me afecta Claro. mucho cuando son familias Enteras. que van de vacaciones o Claro. que cosas así, es realmente terrible. Pero bueno, yendo a los números que vos me decías, tenemos una baja del 1,8%, digamos, ¿no? Que por supuesto nos gustaría que fuera del 100%. Claro. ¿no? Pero dada la realidad que nosotros tenemos, es una baja interesante, importante. Sí, se ha logrado una baja muy fuerte desde el año 2008 hasta ahora con la intervención de la agencia, pero también estuvo acompañado por el boom de la motorización en Argentina, y eso no hizo las cosas más fáciles, sino No, al mucho más contrario, complejas. mucho más Sí. difíciles. Lo cual no significa quitarle responsabilidad a nadie, o sea, hubo que redoblar esfuerzos en todo sentido, en todo lo que se pudo, digamos. Se han incrementado los controles de alcoholemia muchísimo. Solo para que los oyentes se hagan una idea, yo me acuerdo en el año 2003 cuando yo ingresé, los registros de controles de alcohol eran 30.000 por año, 35.000 por año, y en el año 2014 tenemos 35.000 por mes, hechos solamente por la agencia. Después están los municipios y la policía. Quiero decir, Exactamente. en esas cosas hemos cambiado significativamente, más allá de que obviamente seguimos lamentablemente detectando gente alcoholizada al volante y demás, pero
como muchos nos han reconocido, porque además a nosotros los argentinos nos cuesta, creo que casi que gozamos estar o posicionarnos como dentro de los peores, ¿no? Es mejor estar dentro, o sea, es como más doloroso, más como si gozáramos de la situación de ser los peores, digamos, ¿no? No somos ni los peores ni los mejores. Los transgresores malos, parece que ese es el lugar que no sé por qué, porque a mí no me gusta para nada y a vos tampoco. Pero parecería ser, sí, que en un punto, al menos con este tipo de flagelos, parece que como que no pudiéramos separarnos, ¿no es cierto?, de la condición de que nos señalemos a nosotros mismos como los peores del mundo. Vamos a la tanda y la seguimos. Algo que nos importa a todos. Nos involucra a todos. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Hoy, Coto sin vueltas. Con todos los medios de pago conseguís un 30% de descuento en la segunda unidad y un 40% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando 2 productos iguales en todas las galletitas y panificados, tostadas, miel, jaleas, mermeladas, café y cápsulas de café, té, edulcorantes, fideos secos, conservas de tomate y en todos los pañales. Coto. Yo te conozco. No incluye productos de elaboración propia. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Hotel Cristóforo Colombo combina su excelente ubicación para disfrutar al máximo del área más verde de la capital sudamericana, situado a espaldas de la rural y embajada de los Estados Unidos, con vistas al zoo y a los bosques de Palermo, con el confort e intimidad de un departamento, junto con el trato amable y cálido de nuestros colaboradores, ofreciendo una mezcla ideal de negocios y placer con atención personalizada. Hotel Cristóforo Colombo, Oro 2747, Palermo. Para reservas, llamar al 011-4778-4945 o por mail a reservas@hotelcc.com.ar www.hotelcc.com.ar. Sentite orgulloso que tu papá tenga un smartphone. En este Día del Padre, regálale un personal Moto G con 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Y conoce más acerca de estas y otras promociones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida 21 de 2015, 21 de 6 de 2015. Sujeta a modificaciones según condiciones comerciales con personal, sociedad, información, www.personal.com.ar. Marcelo Neira y Silvio Bayoco están en Del Plata. Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. En este tiempo de show, Frank Sinatra. A many splendid thing. Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. ¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. ¿Tenés una pyme y querés desarrollar una aplicación para que tus clientes hagan sus pedidos a través de su celular? MobApp Creator hace que el proceso de construir aplicaciones sea fácil, rápido y accesible. Simplemente con un navegador web y desde cualquier lugar se pueden crear, actualizar y administrar aplicaciones móviles. Ingresá en www.mobappcreator.com. Fin de espacio publicitario. La seguridad vial tiene protagonistas. Y hablan en SOS Factor Humano. Bueno, y seguimos al lado del licenciado Rojas Díaz y la pregunta del millón ahora es cifras. Bueno, en principio, para lo que es el año 2014 te voy a dar una exclusiva. Nosotros teníamos como gran objetivo
de verdad que bajáramos la barrera de los 5.000 y lamentablemente no se dio. Estamos en 5.024 víctimas, ¿sí? Para el año 2014, aunque es estimado, quiero decir, estamos consolidándolo ahora con la gente de salud, pero es un número realmente terrible. 5.024 víctimas nos da un número muy inferior a otras cifras que se manejan, pero bueno, esto está... Sí, nada que ver con los 7.500 y 8.000 y las 20 víctimas por día que se supone que hay, según algunas asociaciones civiles que en realidad lo largan y periodistas que lo toman, vamos a decirlo, sin ningún rigor científico. Sí, a ver, una de las cuestiones importantes, esto del rigor científico, para que la gente lo entienda, es simplemente a veces preguntar cuál es el origen del dato, es decir, cómo recogen el dato. ¿Y qué ocurre? En todo método estadístico hay una recolección de datos que, por supuesto, es clave, es lo que se llama dato primario, y a eso se le aplican ajustes, ¿sí?, que compensan los errores que puede haber en toda recolección de datos. No existe un sistema de recolección de datos perfecto. Por supuesto, cuando es metodológico, esto tiene que ver con lo científico, se aplican factores de corrección que en el caso de Argentina son los mismos que se aplican en Europa. ¿Qué ocurre? Cuando el dato primario es malo, vamos a suponer que solamente la policía, no sé, de un solo lugar nos informará, no se puede estimar absolutamente nada. Si yo puedo poner la estimación del mejor país del mundo, en este caso en términos de seguridad vial es Suecia, sin embargo, el dato resultante de ninguna manera puede ser bueno. Se podría recaudar datos de los diarios o de la televisión o de los medios en general y a eso aplicar un factor de corrección y seguramente eso es cualquier cosa menos serio. Se puede tomar un dato como referencia simplemente. Ahora, trabajar en seguridad vial sobre esos temas, basándonos en eso, es lo mismo que especular. Hace calor o frío y más o menos. Claro. Entonces, no se puede trabajar con el más o menos en nada. Ni programar ninguna línea de trabajo serio, ni a mediano, ni a largo plazo, ni a corto plazo, con datos que no están verificados, que no tienen un mínimo de rigor científico, que metodológicamente vos no los podés además monitorear, porque, a ver, yo quiero que la audiencia entienda, la llegada del IRTAD a la Argentina, cuando vienen a supervisar, a monitorear y a pedirle cuentas, esta es la verdad, sí, claro. ¿no es cierto?, al Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Por qué es importante? Porque en realidad son un reaseguro sobre lo que se está efectivamente trabajando. Exactamente. Son una garantía, es la garantía de que ese dato, de que esa cifra, de que esa estadística es un buen piso, un piso seguro, un cimiento para después elaborar una política pública. Por ejemplo, en las provincias del norte, ¿qué hacemos primero? Miramos el problema de la moto, miramos el problema del camión, es decir, para todo esto sirve, sí, ¿verdad? Para segmentar las cuestiones, para ver hacia qué tipo de público, de usuario de la vía hay que dirigirse, dónde hay que hacer los controles, sobre qué, sobre velocidad y alcohol o velocidad, alcohol y algo más, ¿Dónde hacerlos? Bueno, todo esto es fundamental que esté claro. Por eso es que nosotros realmente insistimos con la importancia científica de las estadísticas. Por eso son tan importantes, ¿verdad? Tal cual. Además, una de las cosas que hay que destacar es que, digamos, en este caso voy a hacer un reconocimiento, trataré de que no sea político, que no lo parezca, aunque sabemos que va a terminar siendo así, pero digo, en la gestión de Randazzo en el Ministerio del Interior, una de las cosas que jamás ha ocurrido en términos de esto es, no hubo jamás, pero ni el más mínimo atisbo de intentar forzar nada. Así exacto. En eso, desde el punto de vista profesional, yo me he sentido muy respetado. Muy respetado, quiero decir, muchas veces por ahí la intencionalidad política hace que, modifiquen los números para dar una buena noticia. Realmente, en términos de seguridad vial, pero además, digo, desde todo el plano político hay mucho respeto en eso. Quiero decir, estamos todos de acuerdo, por ahí podemos reclamar en general que, por ejemplo, sería interesante que hubiese sido un tema de campaña para todos, no solamente para algunos, el tema de seguridad vial, pero digo, es un tema que se ha tomado con seriedad en el ámbito político desde ese punto de vista. Es decir, porque además hay otra cosa, y esto volviendo a las cifras un poco disparatadas. Que mueran 5.000 personas por año en Argentina es terrible. Digamos, claro, ¿no? Es espantoso. O sea, y si murieran 1.000, sería absolutamente terrible. Porque además nosotros como familiares lo pensamos en términos acumulativos. Obviamente. Es decir,
no es que murió mi hijo y después no pasó nunca más. Es que detrás de mi hijo murieron otros, porque antes habían muerto, antes que muriera mi hijo. Es decir, eso para nosotros es desgarrador. Es la acumulación, son 5.000 un año, 5.000 otro año, un poquito más, un poquito menos. Caramba, al cabo de una década... Entonces, esto es lo terrible, y ya con eso es suficiente para todavía estar especulando, inventando números peores, pero que en realidad no aportan a la digamos, a la política pública de tratar de resolver esta cuestión, de enfrentar el flagelo vial. La verdad es que no aportan absolutamente nada. Tal cual. Y además, dar un buen dato sería anunciar un día que hubo 0, digamos, claro, lo cual es obvio. Claro. Estamos lejos. Igual, de todas maneras, a nosotros nos pasa esto que yo te decía del impacto emocional cuando recibimos el dato que nosotros... y quería decir también, porque estaba siguiendo el tema de Twitter y algunos seguidores, viste que ya están diciendo cosas. Sí. Cuando yo decía del año del 2010, el sistema metodológico de recolección de datos funciona mejor, es básicamente porque cuando se juntan datos para algo específico como... conocer la realidad, es diferente a cuando uno acumula datos para saber, cuántos son. Es diferente la mirada. Es decir, si yo junto datos para prevenir siniestros viales, ¿sí?, los datos que busco tienen que ver con dónde ocurren, cuándo, qué edad y demás. Exacto. Si solamente quiero saber cuántos fallecidos hay, ¿sí?, obviamente la recolección es otra. Es claro, ¿sí? Es claro, exactamente. Exactamente. Por eso yo siempre digo, el dato menos importante... desde el punto de vista de la política pública, no cabe duda que es el número total. Claro, exacto. La clave reside en quiénes son los que... ¿Dónde? ¿Quiénes? Familias enteras, motociclistas, camioneros, conductores del transporte público, de pasajeros, automovilistas. Bueno, la seguimos después, vamos al noticiero. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 14, un minuto. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 42%. La presidenta se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Cristina Fernández y Jorge Bergoglio mantienen el 5º encuentro como jefe de Estado y el último de la gestión de la mandataria. Ambos analizan la situación latinoamericana y mundial, según adelantó el embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés. Nuevo rechazo del macrismo al Frente Renovador. María Eugenia Vidal ratificó la negativa del macrismo para conformar una alianza electoral con el Frente de Sergio Massa. La precandidata a gobernadora bonaerense aseguró que el cambio no puede incluir a quienes formaron parte de otro modelo. Se agrava el conflicto con productores de fruta en Río Negro. El sector mantiene cortado el tránsito en rutas y puentes de la región por 4º día consecutivo, a la espera de que el gobierno nacional responda a sus reclamos por la crisis del sector. La protesta provoca complicaciones de tránsito en el noroeste patagónico, incluso las suspensiones de algunos partidos de fútbol y de básquet en localidades de las dos provincias. Internacional. Un feroz incendio destrozó un ayuntamiento en España. El clásico edificio ubicado en la localidad madrileña de Brunete fue sorprendido por las llamas que destrozaron parte de su estructura y propiedades linderas. Hasta el momento no se registraron víctimas ni heridos. Deportes. Fútbol con 6 partidos. Continúa la 15ª fecha del torneo de Primera División. Usted podrá vivir todas las alternativas con transmisión de Fox Sport Radio del Plata desde las 14:30. Tenis. Reiteramos, Wawrinka dio la sorpresa ante Djokovic y ganó Roland Garros. El suizo revirtió el marcador y se impuso por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 ante el número 1 del mundo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 42%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Del Plata. Porque la seguridad vial es un problema de todos. Emma Cibotti te invita a pensarla en SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata.
Bueno, y con el licenciado Rojas Díaz vamos a escuchar ahora a alguien que ha hecho mucho por la seguridad vial en su localidad, pero que en realidad ha generado una suerte de escuela con su gestión en el área de tránsito. Es una figura de referencia, le digo a nuestra audiencia. Su localidad, su ciudad, es Urdinarraín, provincia de Entre Ríos, y tengo el gusto de saludar a Daniel Allende. Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Director o a cargo del área de tránsito? ¿Cuál es exactamente el cargo en Urdinarraín? Encargado de tránsito. Encargado del área de tránsito desde hace muchos años, además. Muchos años, sí. Desde el 2003 en adelante. Casi que sos el área de tránsito en persona, ¿no? En la localidad. Porque además has visto varias otras gestiones que pasaron, ¿verdad? Y vos seguís ahí, firme. Sí, afortunadamente han pasado 5 intendentes ya y bueno, la confianza siempre ha estado en mi persona y el equipo que manejo para llevar adelante esta gestión, que como dijiste, con mucha impronta a la seguridad vial, con muchas cosas aún por mejorar, pero tomando la seguridad vial como política de Estado, así que te agradezco que nos hayas tenido en cuenta para no, por favor, Daniel, es que sos una referencia. Pablo, que está ahí. Igualmente, Daniel, un gusto saludarte. Sos una gran referencia. Quería preguntarte, Daniel, si tuvieras que hacer un balance a tantos años, empezaste hace más de 10 años, si tuvieras que hacer un balance de tu gestión, cómo empezaste, los logros y lo que todavía quisieras lograr, y te dijera, dame 5 elementos que para vos sean fundamentales. Yo creo que lo fundamental, el primero, digamos, que fue la decisión política del Estado municipal, ya sea de la gestión de gobierno como aquellos partidos que son oposición, de trabajar en la temática. Uh-huh. Creo que ese fue el gran compromiso que hubo a fines del año, principio del año 2000, digamos, fines del año 99, donde pasamos de ser una ciudad que era más con ámbito de pueblo a por el propio crecimiento a ser una ciudad con problemas, y ahí se tomó la decisión de adherir a las leyes, de actualizar, de generar recursos, bueno, todas esas cuestiones que hace a la parte política que se deben instrumentar para poder trabajar. El segundo, digamos, es atacar el principal problema que tenía nuestro municipio y que tiene la mayoría de los municipios como el nuestro y en general del país, que era la gran problemática de las motos y sobre todo el tema de los motociclistas, los accidentes, digamos, que sufrían y sus secuelas a partir de las lesiones que se genera un accidente o las muertes, digamos, propiamente. Uh-huh. Creo que ahí hubo una gran decisión que fue por el año 2001, donde, digamos, se instrumentó el uso obligatorio de casco, que es desde esa fecha al día de hoy, y afortunadamente ha logrado que hoy en la ciudad haya prácticamente un 100% de uso de casco desde hace muchos años atrás, y que ha sido medido por la agencia, ha sido medido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incluso, y por muchos organismos, y es también muchas veces lo que nos ha hecho salir del ejido como noticia. Exacto, es que son un referente justamente. Urdinarraín, ¿tienen habitantes? ¿Su número cuál es de habitantes? Su número es alrededor de 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Tal cual. Creo que la tercera política fue acompañar ese programa, digamos, con acciones de concientización y educación permanente, digamos, que es algo que se trabaja con spot, con acciones. Acá vienen 2 especialistas por año, digamos, expertos en tema de motos, expertos familiares de víctimas, expertos en el tema de alcohol y conducción. Dentro de poco, la próxima semana, va a estar Axel del Olio, sí, claro. Así que esa fue por otro lado, y lo otro, digamos, creo que ha sido el acompañamiento de las instituciones educativas, que es fundamental en esto. Nosotros tenemos 3 instituciones de nivel secundario, 5 instituciones de nivel primario, y todo el año trabajamos con ellos, ya sea en diversas acciones de seguridad vial, lo cual nos permite llegar a la población más vulnerable, que son nuestros niños y jóvenes, y que lo marcan las estadísticas, son los que al final del año siempre son los que sufren las peores consecuencias. Exactamente. O sea que los docentes acompañan, ¿y las familias acompañan, Daniel? Sí, con la familia hemos trabajado, digamos, de distintos aspectos. Por un lado, desde la concientización, de la campaña, de la promoción de lo que se hace con jóvenes y adolescentes,
pero también desde el otro lugar, que es mucho control en la vía pública, digamos, permanente control de documentación, de condiciones del vehículo. Le hemos sumado a partir del año 2008 los controles de alcoholemia, y a partir del año 2012 el control del uso del cinturón de seguridad, y en ese sentido, digamos, adecuándonos a una ciudad de 10.000 habitantes, con una característica de pueblo, digamos, que se ha empezado a transformar en ciudad, ir implementando distintas medidas que tengan el aval social de la comunidad como para poder ir avanzando. ¿Y la comunidad acompaña entonces? Tenemos una comunidad que ha acompañado mucho, que participa de todas las actividades. El proceso de licencia nacional, en el cual arrancamos en el año 2011, siendo la primera ciudad de la provincia de Entre Ríos en arrancar con el Sistema Nacional de... Es decir, ustedes adhirieron al Sistema Nacional. Tal cual. Perfecto. En el año 2011 ha permitido trabajar muchísimo con la población adulta, es decir, nosotros hasta el año 2000 en la ciudad se entregaba la licencia con 3 papeles y no se daba curso ni nada. O sea, claro, esa población hoy lo que estamos logrando es poder generarle el conocimiento, acompañarla en ese proceso que le faltó hace muchos años y tratando de unificar los criterios de conducción e información entre los nuevos conductores o medianos conductores que han pasado por el proceso y los adultos mayores que cumplen un rol clave en la vía pública, pues una población como la nuestra, tenemos muchos adultos mayores conduciendo. Claro. Logramos unificar, digamos, lo que es ese criterio. Obviamente que siempre hay temas para ir mejorando, digamos, tratamos con la familia de generar encuentros, acciones, estamos presentes en el Día del Padre, en el Día del Niño, con diversas actividades. De hecho, para junio tenemos toda una serie de actividades durante todo el mes que hacemos en conjunto con el área de ambiente, porque el 5 fue el junio, el Día del Medio Ambiente, entonces trabajamos intersectorialmente con otras áreas en eso. Articulan con todas las áreas del municipio. Estamos el 28 de junio con un encuentro que se llama Encuentro de Hábitos Saludables, encuentro de familia, comunidad y vecinos, digamos. Lo hacemos siempre en un barrio distinto para generar también conciencia en esos lugares y también recibir información de lo que está faltando en los barrios. Así que ese trabajo que yo te digo que es intersectorial en el área se coordina a través de una mesa que se llama la Mesa Intersectorial de Municipios y Comunidades Saludables de la ciudad, donde programamos, porque hay un tema que es específico, Emma. No se puede trabajar solamente desde tránsito. Claro, totalmente de acuerdo. Es multisectorial. Exacto. Entonces traza a la mayoría de las líneas, ya sea a niñez, adolescencia y familia, ya sea la parte social, ya sea la parte de ambiente, ya sea la parte técnica de ingeniería, a todos nos traza y tratamos de abordar la temática integralmente en una mesa y ver de qué forma podemos ir mejorando las acciones, no solo en lo que es el control y la educación que pueda hacer nuestro personal, sino que a través de la infraestructura o a través de otras políticas sociales que hagan reflexionar a la familia en general en torno a la temática. En torno a la cuestión. El licenciado Rojas Díaz te va a hacer una, no sé si consulta o comentario, no, Daniel. A ver, Pablo. En realidad voy a decir algo que Daniel no lo dice porque es una de las personas que yo conozco más humildes en la materia, o sea no que lo voy a poner a sonrojar, no lo vamos a poder, pero estoy seguro que se va a sonrojar con lo que voy a decir. A ver. Pero este programa se llama Factor Humano y la verdad que felicito que salga Daniel, porque para muchos en la Argentina, viste que antes hablábamos del regocijo, esto de ser los peores. Sí, terrible. Y de la idea que en Argentina San Martín uno solo y no va a haber nadie más. Y Daniel es una de las personas que increíblemente ha salvado más vidas en su municipio. Digo Daniel en términos personales, seguramente con su equipo y demás. Pero ¿por qué lo digo por Daniel? Porque Daniel tendría 1000 anécdotas seguramente para contarte. Yo voy a contar alguna que me enteré y él lo sabe, se debe acordar. Pero Daniel, si te toca el timbre o golpea la puerta de tu casa en Urdinarrain, seguramente es porque vio a vos o a alguno de tus hijos o a alguien de tu familia andando en moto sin casco. Quiero decirte que ese factor humano, ¿sí?, es indispensable. El cuidado del otro, claro. Daniel está cumpliendo con su función cuando hace los controles. Exacto. Pero también sabe que cuando ve a alguien que se le escapó del control, le golpea la puerta y le avisa a los familiares, está haciendo mucho más, está siendo un ciudadano responsable, va mucho más allá de sus obligaciones. Mucho más allá del control, exacto. Ese es Daniel Allende en Urdinarrain. Es un reconocimiento que más allá de su obligación como funcionario. Seguro, ¿no? Es clave. Daniel, la última, la del estribo, como dicen ustedes por allá. Si tuvieras que decirme dónde estriba más el riesgo vial en tu localidad, digamos, tiene que ver con el mal manejo de
el camionero, el motociclista o el conductor de autos? ¿Quién es el que todavía no ha aprendido demasiado bien su lección? No, yo creo que es una cuestión de aprendizaje integral, digamos. Todos los que salen a la vía pública necesitamos que generen un hábito saludable en su conducta, porque todos son un factor de riesgo desde que uno cierra la puerta de su casa y sale caminando, digamos, y después sube a su vehículo. El objetivo del municipio es trabajar, digamos, la protección integral de todos, hacer énfasis en los jóvenes por su propia idiosincrasia, porque recién tiene su... Seguro. Porque se está preparando. Su vulnerabilidad, exacto. Es un factor de riesgo mayor, tanto el joven como el niño, pero también sentando las bases en hacerle interpretar al adulto que, si bien las conductas que puede tener un adolescente son de más riesgo, puede ser una velocidad, puede ser una picada, puede ser un wheel en la moto, puede ser aquellas cuestiones que generan los jóvenes, también y tan grave es circular a contramano, no respetar el lugar de estacionamiento, no mirar el espejo. Es decir, hay un montón de factores, digamos, que comete la población adulta, muchas veces, por esto que te decía, por falta de información, que también genera un riesgo, y a partir, digamos, de que se dé el accidente, puede ser un accidente de lesiones mínimas o puede ser de lesiones graves, pero siempre genera algún tipo de situación. Entonces, nuestro objetivo central es trabajar fuerte en generar la concientización de todos. Para todos. El objetivo particular, específico, por la gran cantidad de motos que hay, porque generalmente en esta época que es escolar, los chicos la utilizan continuamente para ir a las instituciones educativas y demás. Sabemos que es el factor de mayor riesgo, por eso le ponemos, como bien se dice, los tapones de punta. Claro, en ese sentido. Claro. Pero bueno, yo quiero destacar, digamos, yo que siempre no me gusta hablar de Daniel Allende como nombre propio, porque me parece que es un trabajo integral del municipio, donde colabora la comunidad y el Estado, y a mí me toca ser un actor desde un lugar donde se me ha permitido crecer, digamos, los 5 intendentes que han pasado me han dado la posibilidad de formarme, de capacitarme, de gestionar ante la agencia, de representar al municipio, y eso me ha permitido, digamos, crecer y poder que sea valorada las decisiones que tomamos en Urdinarrain. Pero creo que es necesario que todos los municipios, que todos los intendentes entiendan que la seguridad vial es una política donde hay que invertir, donde hay que tomarla con la seriedad que se necesita, donde tomar medidas duras, como puede ser instalar controles, como generar controles de alcoholemia, como retener un vehículo, como es proteger la vida, y va a ser siempre mucho más económico proteger la vida que pagar el costo político de totalmente, por no cuidarla. totalmente, Daniel. Cuando todos desde la sociedad civil y de la parte política del Estado entendamos, digamos, que tenemos que invertir ahí. Absolutamente de acuerdo. El menor de las dudas que esa estadística que hoy maneja Pablo, a la cual respaldo profundamente, porque creo que en eso también tenemos que crecer, en validar y valorar el esfuerzo que hacen las oficinas que generan la información seria, sana y responsable, como intenta hacer la agencia, para tener un dato real, es importante. Entonces creo que apunto a eso, digamos, a que reflexionemos. Estamos en un año particular donde es importante que la seguridad vial ocupe el rol que tiene que ocupar en los estados. Como te dije, agradecido de que nos haya llamado. Por favor, Daniel Allende, un gusto para nosotros, un gusto enorme. Para mejorar. Así que, Emma, todo mi respeto y admiración para ustedes, que trabajan muchísimo todo el año, y como siempre digo, nos gusta que nos hagan mimos, pero sobre todo nos gusta que nos pongan la crítica, sobre todo si es constructiva, en lo que hay que mejorar, porque eso es lo que hace que podamos seguir mejorando los datos que hablaba Pablo. Así que muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Un abrazo a vos. Abrazo, Daniel. Hasta luego. Emma Cibotti habla con los protagonistas. Emma Cibotti conduce SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Hoy, Coto sin vueltas. Con todos los medios de pago conseguís un 30% de descuento en la segunda unidad y un 40% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando 2 productos iguales en todas las galletitas y panificados, tostadas, miel, jaleas, mermeladas, café y cápsulas de café, té, edulcorantes, fideos secos, conservas de tomate y en todos los pañales. Coto, yo te conozco. No incluye productos de elaboración propia. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera.
servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. Oportunidad de inversión en Córdoba. Torres H, exclusivo complejo residencial cerrado a metros de Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria. Financiación 100% en pesos y excelentes condiciones de contado. www.torresh.com.ar. Sinfonías Románticas. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Martes 16 de junio a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas ya en venta. Para todo público, sinfonías románticas de Mendelssohn, Brahms, Mahler, Sibelius y Vangelis. Obras para gran orquesta y rarezas. Un espectáculo para saber qué historia describen. Nueva función, martes 16 de junio, 20 horas, Teatro Astral. Sinfonías Románticas, otra exitosa función de Marcelo Arce. Informes 4635-1476. marceloarce.com. Auspicia Radio del Plata. Inspirados en las formas del Valle de la Luna, nace Valcosta Estate. Vinos de alta gama de reconocimiento internacional. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistararg. Movistar. Compartida. La vida es más. En las sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, complejo de cabañas Greenhouse. Cabañas con capacidad desde 2 a 9 personas. Grandes espacios verdes, piscina, wifi en todo el predio y salón de eventos para 150 personas. Greenhouse es un lugar ideal para vivir todo el encanto del paisaje serrano. Para más información, info@greenhousecordoba.com.ar o al 03546 462291. Fin de espacio publicitario. En SOS Factor Humano hablan los protagonistas. Bueno, y les cuento a todos que el próximo 10 de junio es el Día Nacional de la Seguridad Vial. Vos sabés que esta es una fecha que cumple este año 70 años de vigencia. Pues es el momento en que se crea Vialidad Nacional en la Argentina. Y se crea asociada a un cambio que tenía que ver con la mano de circulación, que hasta el 46 era por la izquierda, según el patrón inglés, y a partir del 45, 10 de junio del 45, va a ser, como es ahora, a la derecha. Entonces, esta es una fecha emblemática en la Argentina, y este año particularmente, justamente porque son 70 años y es importante, bueno, las asociaciones de familiares de víctimas viales que hay en el país, más otras entidades nucleadas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, vamos a hacer distintos actos. El 10 de junio lo hacemos en Plaza de Mayo, a las 10:30 de la mañana. Pero nosotros tenemos un emblema, una suerte de escultura que habla del tema. No sé si la han visto ustedes, a mí me gusta mucho en particular. La ganó un grupo de artistas plásticos a partir de un concurso que se hizo hace unos años atrás, que es un semáforo gigante que habrán visto a lo mejor emplazado en Lima e Independencia de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese semáforo está replicado en Tierra del Fuego, en Ushuaia, está replicado en la ciudad de Salta. Y está replicado en Mendoza, es decir, la República Argentina, norte, sur, este, oeste, tiene el mismo emblema para recordar, para evocar, conmemorar a sus víctimas. Y entonces ahora sí vamos a comunicarnos con el licenciado Pedro de Leye, coordinador de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que bueno, que está atrás de todos estos actos que son tan importantes. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buen día, Emma, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Sé que estás atragantado de trabajo en estos días, pero bueno,
Nos gustaría escucharte contando un poco cómo van a ser estos actos. Perfecto. Bueno, vos recién comentaste que el Ministerio del Interior organizó hace unos años un concurso con entonces Secretaría de Cultura, que concluyó con 4 obras, de 4 esculturas o 4 monumentos en 4 sitios distintos del país. Uno en la ciudad de Buenos Aires, uno en la ciudad de Ushuaia, otro en la inmediación de la ciudad de Mendoza, en el departamento de Guaymallén, y el cuarto en la ciudad de Salta. Este monumento, que es para conmemorar a las víctimas de siniestros viales, fue realizado con el Comité Consultivo de la Agencia de Seguridad Vial. El año pasado se terminó el emplazamiento de estos cuatro monumentos. Nosotros le decimos monumento y le decimos escultura porque el primer monumento tiene que ver con recordar. Es cierto. Nosotros le decimos monumento porque el monumento significa recordar. Entonces le decimos monumento. Se llama Brotes de una nueva conciencia. Y este año lo que ha decidido el Ministerio y la Agencia de Seguridad Vial es conmemorar este día tan importante para el sector, que es el Día Nacional de la Seguridad Vial, con 4 actos que se van a desarrollar en forma simultánea. ¿Podemos contarte brevemente cómo es cada acto, sencillamente? Brevemente, pero sí, la verdad es que quiero escucharlo. Brevemente, en Ushuaia, que hoy es temporada de nieve, no se va a desarrollar en el propio monumento, sino en una sala a poca distancia de ahí. Va a haber palabras de familiares de víctimas, de Gloria Cero, que es vicepresidente de la Red Nacional de Familiares de Víctimas, que trabaja con nosotros, y va a haber una interpretación por parte de una solista del tema Honrar la Vida, acompañado por el coro de niños y niñas Capusco de Ushuaia. Un tema que va a unir también es este tema de unirlos todos con la interpretación de Honrar la Vida, ya sea de un solista o de una orquesta o de una banda. También es el inicio de una campaña que se llama Todos Somos el Otro, que busca propiciar el respeto en el espacio público y el cuidado del otro. En la ciudad de Mendoza, ahí en el departamento de Guaymallén, el acto va a empezar un poquito más tarde, a las 12 del mediodía, y va a estar la asociación civil que trabaja con nosotros, que se llama Compromiso Vial por Mendoza, y la banda de la policía de la provincia de Mendoza va a interpretar el mismo tema, Honrar la Vida. En la ciudad de Salta, la cita es muy tempranito, a las 9 de la mañana, alrededor del monumento, y va a interpretar ese tema junto con Pavisay, que son los familiares de víctimas de tránsito, la orquesta del Ejército del Norte, que es de gran significancia en todo el noroeste. Y finalmente nos queda en nuestra ciudad. El acto se va a desarrollar a partir de 11:30 de la mañana, va a ser en Plaza de Mayo, porque se intenta generar una expectativa especial, porque es también el lanzamiento de esta campaña. Y van a hablar también familiares de víctimas, de las muchas que trabajan en la región, y nos va a acompañar el coro Kennedy. Precioso y muy emotivo. Lo dije tan rápido que espero no haberme equivocado. No, quedó clarísimo, es muy emotivo. Es muy emotivo. Y busca también llegar a través de... toda esta campaña tiene que ver con llegar a otra sensibilidad, de otro lado. No solamente tiene que ver con cuidar al otro, con el respeto del espacio público, con la idea de generar de esto una campaña de concientización que también se asemeja a otras campañas. Por eso va a ser el tema del lazo azul. El lazo es el distintivo que usan, por ejemplo, otras campañas como la del cáncer de mama, que tiene que ver con cuidarse uno y cuidar al otro. Exactamente. Y por eso hemos decidido que fueran que hubiera una interpretación de un conjunto, de un solista artístico con el tema Honrar la Vida. Honrar la Vida es un tema sumamente adecuado para esto, que tiene que ver, exactamente, que tiene que ver además con este uso equitativo de la vía pública, ¿no? El cuidado del otro en la vía pública, que el cuidado del otro es el cuidado nuestro, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Así que, bueno, y has trabajado mucho para eso y es la primera vez que se puede hacer un acto coordinado, ¿verdad? En todo el país. Esto también es importante de destacar, ¿verdad?
Y nosotros también de alguna manera estamos estimulando a que 10 organizaciones de todo el país también repliquen este mismo acto en 10 puntos distintos del país. Exacto. Por lo cual es un acto que van a hacer, es un acto que tiene carácter federal, Totalmente. pero que lo une también esta sensibilidad, el lanzamiento de esta campaña, el tema de la interpretación de honor a la vida, el cuidado del otro, y bueno, tienen una característica especial por ser... por este carácter federal y este carácter colectivo que toma. Exactamente. Bueno, ahí estaremos, por supuesto, estarás vos también, y Pablo Rojas Díaz nos va a acompañar también. Van a estar los directivos de la agencia, Felipe Rodríguez Láguez desde ya, y otras autoridades, y en cada lugar del país en donde está este monumento en conmemoración a las víctimas de viales también, que quiero explicar cómo es el monumento. Es un semáforo gigante, pero además es un semáforo gigante que se llama Brotes de Conciencia, porque las estrellas amarillas son nuestro emblema en la Argentina. Las estrellas amarillas representan a las víctimas viales, y entonces el semáforo nace de la tierra, y al principio, digamos, tiene muchas estrellas adheridas, y lo último que nace, lo más cercano de la Tierra, ya tiene menos. Entonces, de alguna manera estamos intentando entender eso. Creo que tenemos llamados. Muchísimas gracias, Pedro. Emma, muchas gracias a vos. Un abrazo enorme. Sí, bueno, quería referirme acerca del programa que están pasando ahora por las leyes de tránsito, por el nuevo tránsito, que yo creo que el problema número uno, o lo sigue al alcoholismo, es el uso de teléfonos celulares. Es increíble, todo el mundo maneja mandando mensajitos. Tienen que prohibirlo. Hablo desde General Roca, Río Negro. En la ruta 22 siempre hay un accidente. ¿Cuándo pensarán? Esto es lo que yo quisiera averiguar. ¿Cuándo pensarán terminarla? ¿Cuándo pensarán hacer algo? Porque es tremenda la cantidad de accidentes que hay. María Teresa de General Roca. Gracias. Hola, sí, hablo de Villa del Parque. Es un programa que lo escucho siempre, ahora los domingos. Estaba escuchando ahí un señor y estaban hablando de la cantidad de muertes que hay en el tránsito, es verdad. Y bueno, tendrían que hacer una campaña, ¿dónde es que pasa? Y yo creo que generalmente son las rutas que mueren familias enteras. Entonces yo lo que pienso que debería haber menos camiones, y en el gobierno que pongan más trenes para transportar los alimentos y todo, así sacan los camiones de las rutas. Yo creo que la gran clave es esa. Les agradezco a todos los oyentes que han intervenido. Queda material para pensar, efectivamente, dónde pasa en general. El punto neurálgico es la intersección, ¿verdad? Son los cruces, tanto en las ciudades como en las rutas, ¿no? Nuestro enemigo es la velocidad y el alcohol al volante. Efectivamente, sobre esto hay que hacer campañas, persistir en el mensaje, controles y sanciones efectivas. Les agradezco a todos. Marta Versace. Un placer, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Javier Ruedas en la operación. Bueno, y a Andrés Mercury, a Julia Agres, a Diana de Glaui. Les agradezco muchísimo en la producción, y a nuestro invitado especial, a Pablo Rojas Díaz, que hoy se quedó todo el programa y que para nosotros es un apoyo tan importante. Hasta la semana que viene. Del Plata.